Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal. Hoy tenemos un viaje épico y fascinante por delante. La historia de Noé, una de las narraciones más impactantes del Antiguo Testamento de la Biblia. A lo largo de esta extensa y detallada serie, exploraremos cómo Noé, un hombre justo en medio de una generación corrompida, recibe un llamado divino que cambiará para siempre el curso de la historia humana. Acompáñenme mientras recorremos cada pasaje con dramatismo e intensidad, sumergiéndonos en la perspectiva de quienes vivieron ese tiempo, sintiendo la tensión, la fe y la esperanza de un mundo que estaba a punto de sumergirse en las aguas del diluvio. Prepárense para descubrir lecciones de obediencia, perseverancia y amor incondicional. Arrancamos. Esto es Verdad Única. Capítulo 1. El contexto previo al diluvio. El mundo en su punto de quiebre. Mucho tiempo atrás, cuando la humanidad todavía vivía sus albores en la tierra, los descendientes de Adán y Eva se habían multiplicado. Las llanuras, las montañas y los valles veían aumentar la población y expandirse las familias con rapidez. Sin embargo, el avance de la civilización no trajo solo progreso y colaboración mutua, sino que poco a poco, en los corazones de los seres humanos comenzó a germinar una semilla oscura: la maldad. Conforme se multiplicaron los hombres y mujeres en la superficie del mundo, también crecieron las disputas, los engaños y la ambición. Se levantaban ciudades, se forjaban herramientas de metal, se adornaban las construcciones con tallados y artesanías, pero en el fondo algo no marchaba bien. La virtud y la compasión parecían extraviarse en un mar de egoísmo. Dios, el creador de todo cuanto existe, miraba desde el cielo con tristeza. Había formado al ser humano con un soplo divino, esperando que cuidara el planeta y viviera en armonía. No obstante, lo que veía en ese momento era corrupción y violencia en cada rincón. Las risas se mezclaban con gritos de guerra y la avaricia destruía familias y amistades. El Creador sentía dolor, pues no reconocía ya la bondad original que Él mismo había infundido en los primeros seres humanos. Emergen los justos. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, había hombres y mujeres que se esforzaban por conservar la luz. Algunos descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, fueron piadosos y devotos, y entre ellos las enseñanzas de rectitud y humildad se mantuvieron vivas durante un tiempo. En sus reuniones recordaban con añoranza el huerto del Edén y la comunión pura que el hombre había tenido con Dios en el principio. Con el paso de las generaciones, muchos de estos piadosos también se dejaron seducir por la cultura predominante, mientras que otros persistieron en su fe. Uno de estos hombres fue Matusalén, quien vivió más años que nadie. Se cuenta que en sus días corrían historias acerca de la cercanía de Dios con sus ancestros, de cómo Enoc, su padre, había caminado tan rectamente con el Señor que llegó un día en que Dios se lo llevó, evitándole la muerte física. Aquellas historias inspiraban a algunos, pero a la mayoría apenas les interesaba. Preferían sumergirse en sus propios afanes y distracciones mundanas. De ese linaje recto surgiría Lamec, y de él nacería un hombre que se convertiría en la pieza clave de esta crónica: Noé. Desde pequeño, Noé mostraba un corazón humilde, una nobleza inusual en aquella sociedad que cada día se hundía más en el desorden moral. Aprendió de su padre y abuelo sobre la importancia de honrar al Creador de todo. Nace Noé, el hombre diferente. Noé llegó a un mundo en que la desconfianza y el egoísmo crecían como espinas en un campo abandonado. Sin embargo, desde su infancia, desarrolló el hábito de la contemplación y la oración. Observaba el cielo estrellado, buscando en el firmamento la grandeza de Dios. Se asombraba con el color de las flores, el canto de los pájaros y la majestad de las bestias que habitaban la tierra. Con cada nueva experiencia, crecía en él una reverencia profunda hacia el Creador. Mientras los niños de su edad corrían por doquier aprendiendo a blandir espadas o a urdir tretas para ganar ventaja en los mercados, Noé permanecía fiel a la enseñanza de su familia. Respetaba a sus mayores, se compadecía de los necesitados y procuraba la justicia en los pequeños conflictos cotidianos que surgían en su pueblo. Esa rectitud no pasó desapercibida para nadie. Muchos se burlaban de él
llamándolo ingenuo o tonto por no buscar el beneficio propio, pero Noé se mantenía firme. La descomposición de la sociedad. La Biblia relata que la maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra, y que los pensamientos del hombre eran de continuo solo el mal. Se forjaban alianzas perversas para acumular poder. A lo largo de los caminos, era común hallar cuerpos abandonados de aquellos que habían caído víctimas de la codicia ajena. Las caravanas de mercaderes eran asaltadas, las aldeas pacíficas eran invadidas, y la gente celebraba actos de crueldad como entretenimiento. Algunos sacerdotes de cultos paganos fomentaban ofrendas macabras para deidades fabricadas por manos humanas, y con cada rito oscuro se apartaban más y más del verdadero Dios. La violencia se alzaba como un río desbordado, anegando corazones e inundando cada estrato social. Noé, testigo de tales acciones, oraba con fervor, rogándole a Dios que tuviera misericordia. Su familia le enseñaba que el Creador no podía ser indiferente a tanta injusticia y que tarde o temprano actuaría para restaurar el orden. Sin embargo, nadie imaginaba el método drástico que estaba a punto de revelarse. La decisión divina. Llegó un momento en que el clamor de la tierra profanada y la sangre derramada llegó ante el trono de Dios. La Escritura Sagrada menciona que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra, no en el sentido de un error, sino como un profundo lamento. Tal era la magnitud de la perversión que Dios decretó un juicio ineludible. Destruiría a la humanidad con un gran diluvio, borrando sus huellas de la faz del planeta. Solo así podría limpiarse la tierra de tanta violencia y permitir un nuevo comienzo. Noé permanecía ignorante de ese plan hasta que, en un amanecer que parecía igual a cualquier otro, Dios le habló. ¿Cómo fue aquella voz? Nadie lo sabe con exactitud. Los relatos antiguos y la tradición oral sugieren que en la quietud de su comunión, Noé sintió un llamado tan claro y potente que todo su ser lo reconoció. Sus latidos se aceleraron, su espíritu se estremeció y su mente se llenó de una comprensión sobrecogedora. Aquel momento marcaría un antes y un después en su historia y en la historia de la humanidad. Un llamado extraordinario. La voz divina le reveló que el diluvio arrasaría con la humanidad corrupta. Noé contempló con temor reverente la magnitud del mensaje. El Dios del universo, que había formado los cielos y la tierra, le hablaba directamente, confiándole una misión imposible a los ojos humanos: construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a un número determinado de animales que bajo la guía divina vendrían a él. De ese modo, la vida se preservaría para un nuevo comienzo tras la gran inundación. Era una tarea que escapaba de cualquier lógica terrenal: la construcción de una embarcación gigantesca en una época y lugar donde las lluvias intensas eran insólitas, y mucho menos una catástrofe que cubriera por completo los continentes. Sin embargo, con fe y humildad, Noé aceptó la orden. Como menciona la Escritura, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El peso de la responsabilidad. La instrucción divina no fue un mero susurro, incluía detalles concretos: las medidas del arca, sus largos, anchos y altos, el tipo de madera a utilizar y la distribución interna. Además, se le indicó que cubriera el arca con brea por dentro y por fuera para garantizar que las aguas no penetraran las paredes. Noé sabía que, al obedecer esta orden, se ganaría el desprecio y la burla de muchos. Vivía en una cultura que se burlaba de lo sagrado y que no tenía reparo en tildar de loco a cualquiera que siguiera un llamado divino. Pero, con determinación, decidió que la aprobación de Dios valía más que la de los hombres. Hasta aquí, el ambiente estaba cargado de presentimientos. El cielo que Noé contemplaba cada noche se le antojaba distinto. Percibía en la creación una especie de melancolía, como si el mismo viento susurrara un adiós anticipado a tantas vidas inconscientes de su destino. Pero al mismo tiempo se encendía en su interior una esperanza. Si Dios estaba dando la salida, habría un futuro más allá de la tempestad. Antes de avanzar al momento en que Noé inicia la construcción del arca, conviene detenernos a reflexionar en la enseñanza que nos deja este primer tramo de la historia: la importancia de mantenerse justo en medio de la corrupción. Noé no era un superhombre ni un ser mitológico,
Era tan humano como cualquiera de nosotros. Su grandeza radicaba en la obediencia y la fe. En un mundo lleno de violencia, la rectitud de Noé brilló como un faro en medio de la noche. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale me gusta, para que no te pierdas el siguiente capítulo.